Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a terminar de observar el último versículo que dejamos pendiente en el video anterior. No dejamos pendiente para otra cosa, sino porque siento que precisamente en este versículo hay muchísimas cosas que nosotros podemos rescatar con respecto a las actitudes que el Señor quiere mirar en nosotros, que Él está esperando que nosotros podamos demostrarle cada día de nuestras vidas, a cada segundo, que podamos una vez más dimensionar lo que significa seguir a Cristo. El día de hoy quiero compartir contigo tres pasajes diferentes. El primero, que es nuestro pasaje base que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo número 5. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 y a partir de los siguientes dos pasajes ya lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que te voy a pedir que me acompañes. Una vez más te voy a volver a leer solamente este versículo, que es el que el día de hoy nos va a estar ocupando o nos va llevando en todo este tema de qué otra área el Señor quiere perfeccionar en nosotros. Así que te lo leo en Mateo 5, versículo 20 y dice así. Ay, no es cierto. Ay, perdón. Ay, sí. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Precisamente tú puedes saber, porque te comenté, que a lo largo de todo el Sermón del Monte Jesús es la persona que está hablando cada una de estas enseñanzas, y Jesús, antes de que hubiera comenzado su ministerio, antes de que pudiera cumplir los 30 años, que fue cuando dio inicio, Jesús pasó toda su niñez, toda su adolescencia, su juventud en medio de este pueblo. Jesús conocía, había sido testigo de cómo es que los fariseos, los escribas, es que ellos se comportaban. Por ejemplo, te comento, los fariseos y los escribas eran maestros de la ley. Estas personas eran dedicadas y tenían esta obligación, por así llamarlo, de conocer toda la palabra de Dios. Obviamente en ese entonces solamente contaban con los libros del Antiguo Testamento y eran toda la ley de Dios que ellos tenían. Ellos desde una temprana edad, si recuerdas, ya lo estuvimos hablando, te lo dejo por aquí en la esquinita, sobre el sistema académico de los judíos. Ellos entraban para estudiar toda la palabra de Dios. Ellos no se aprendían los versículos que más les gustaba, o no aprendían más de un personaje en específico, sino que toda la palabra de Dios, toda la ley del Antiguo Testamento, ellos se los tenían que aprender de memoria. Y de esa manera, una vez que ya tenían una edad o un cierto grado, una cierta jerarquía, ellos eran las personas indicadas para poder transmitir al pueblo estas mismas enseñanzas. Jesús había observado que ellos tenían en conceptos toda la ley de Dios, que ellos sabían lo que era bueno, lo que era malo. Ellos sabían cuál era la idea correcta, la esencia de la palabra de Dios, pero era algo muy diferente lo que ellos hacían, la manera en la que ellos se comportaban, cómo es que ellos se movían dentro de todo el pueblo. El mismo pueblo seguramente estaba cansado de mirar que los escribas y fariseos enseñaban una cosa, pero enseñaban definitivamente otra. Y es algo que tú y yo no debemos hacer. Nuestras vidas, lo hemos hablado mucho, porque es lo que el Señor desea. Debe haber una cierta congruencia entre lo que nosotros pensamos, lo que conocemos de Dios, lo que nosotros expresamos y cómo es que nuestras vidas se van conduciendo. Precisamente por todo esto que te vengo comentando de los fariseos y de los escribas, ellos lo que le enseñaban al pueblo era que la salvación, que la justicia se obtenía por medio de obras. Ellos decían, si tú cumples toda la ley, entonces puedes acceder al reino de Dios. Y entonces ellos no vivían de la manera correcta, pero sí exigían que el pueblo obedeciera al pie de la letra todo lo que era la ley. Entonces es por esto que Jesús en este versículo en específico les dice, si su justicia no es mayor a la de los fariseos, es decir, si su mentalidad no es diferente a lo de los fariseos, ¿en qué cuestión? Nosotros sabemos que efectivamente la salvación no es por obras, no es por lo que yo puedo hacer bueno para merecer entrar al reino de Dios, para poder merecer ser salvo de mis pecados o ser salvos de este destino fatal que es el infierno. La salvación no es por obras. Entonces dice el Señor, si tu justicia no es mayor a la de los fariseos, si tú también sigues pensando que es a causa de tus obras, a causa de tus esfuerzos, a causa de lo que tú puedes hacer bueno, entonces dice el versículo y acaba, no entrarán en el reino de los cielos. Porque esto es lo que habían enseñado los fariseos, y desafortunadamente hay muchas personas que en la actualidad, en el año 2021, siguen predicando de esta misma manera, que la salvación es por obras, por todo lo que tú haces. Entonces las personas pues constantemente se la pasan haciendo cosas como para poder ir abonando
al cielo para decir, ay, ya casi acabo de comprar mi boleto. Y esto no es así. Para eso te voy a pedir que me acompañes a nuestro segundo pasaje. Aquí cambiamos la versión y vamos a estar moviéndonos para la Nueva Traducción Viviente. Vamos por favor a la carta de Gálatas, capítulo número 3, y vamos a estar leyendo de los versículos 19 al 21. Te los leo y dice así. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Esto es la verdad. Si te das cuenta, bueno, esto un poco maltratada, disculpen, pero esto dice Santa Biblia. Esto no es un libro que yo escribí con respecto a mis ideas, a lo que yo entendí como un resumen de la palabra de Dios. No, esto es la palabra de Dios. Estos son las sagradas escrituras. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. La salvación no es por obras. La salvación no es por todo lo bueno que tú puedes hacer para ganarte el cielo. La salvación es únicamente por creer en Jesucristo y también obviamente por someter tu vida, por someter tu voluntad a la voluntad de Dios, por someter todo lo que tú eres, por someter tu carne al gobierno del Espíritu Santo. Y es algo importante porque entonces la manera en la que tú te conduces, la manera en la que yo me conduzco, no puede ser para ganarme el cielo. Espero ser muy clara con esto que les quiero decir, porque ya sé que tengo la salvación porque creí en Cristo, entonces hago buenas obras. Porque ya soy salva, mi resultado es hacer cosas buenas, pero no hago cosas buenas para obtener mi salvación. ¿Sí me explico? Entonces, este punto es algo muy importante que tú y yo debemos estar entendiendo constantemente en nuestras vidas. La salvación no es por obras, la salvación es únicamente por creer en Jesucristo. Vamos por favor a nuestro tercer y último pasaje de este video. Este se encuentra en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo por favor el capítulo 17 y vamos a estar leyendo una pequeña historia. Se encuentra desde el versículo número 9 hasta el versículo 14. El subtítulo de esta parte dice Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Te la leo y dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Cuál es el punto del día de hoy? ¿Cuál es el área que el Señor quiere perfeccionar en nosotros? ¿Cuál es esta área de nuestras vidas donde el Señor nos pide una atención especial? En nuestro corazón, en la soberbia, en el orgullo, en el confiar en mis propias fuerzas, en mis recursos, en lo que yo hago, en depender de mí y olvidarme del Espíritu de Dios, olvidarme del sacrificio de Cristo. Precisamente en esta historia que te acabo de leer, te leí que precisamente este hombre fariseo oraba de pie. Y los judíos podrían orar de 2 maneras. Número 1, hincados o sentados, pero nunca de pie. Este fariseo, al hacerlo de esta manera, estaba dando a entender la soberbia y el orgullo que había en su corazón. Y si te das cuenta en todo lo que leí,
alcanzaba a decir que éste menospreciaba porque confiaba en su propia rectitud, confiaba en lo bueno que él podía hacer, en sus buenas obras. Y entonces, como si el Señor no lo supiera, le empieza a decir esto: Señor, yo ayuno, yo no engaño, yo no peco, yo no soy como este cobrador de impuestos. Porque este hombre pensaba que por lo bueno que hacía, estaba recibiendo la salvación. Pero el Señor nos hace un contraste con este hombre pecador. Menciona la Reina Valera que entonces él estaba tan avergonzado que no levantaba la mirada y le decía a Dios: sé propicio a mí, pecador. Es decir, Señor, reconcíliame contigo porque soy un pecador. ¿Por qué? Porque este hombre no confió en sus propias fuerzas. Este hombre no confió en sus propios recursos, en sus estrategias, en lo que él poseía para ganar la vida eterna, la justificación o la salvación. Él dependía de Dios, como tú y yo debemos hacerlo. Si tú haces buenas obras, qué bueno, que sea para mostrar la luz de Cristo, que sea para mostrar un buen testimonio, que sea para reflejar el amor de Dios, pero que no sea para ganarte el cielo. Eso no existe. Eso es una mentira que la gente que lo predica, lo que veíamos en el video anterior, nos quiere jalar para desviarnos y que no alcancemos la meta de Dios. Lo que yo te leí una vez más, te lo comparto. No son mis ideas, no son mis conceptos, no es lo que yo entiendo, es palabra de Dios. Leímos en el libro de Gálatas que la salvación no es por obras, la salvación es por creer en Jesús. Ahora, tu corazón y el mío no puede tener una actitud soberbia, una actitud orgullosa para decir: pues sí, Cristo murió por mí, Cristo me rescató, pero ¿quién se levanta todas las mañanas temprano a orar? ¿Lo hace Jesús por mí? ¿Quién se levanta todos los domingos súper temprano para poder conectarse a la transmisión o poder llegar al culto? ¿Lo hace Jesús? No, yo lo hago. Cuidado. Cuidado en este tipo de aspectos, en estas áreas tan pequeñas, porque el orgullo nos lleva a desviarnos de la voluntad de Dios. La soberbia nos lleva a formar una barrera, un obstáculo que nos aleja del Señor, que nos hace que en un día el Señor pueda decirnos abiertamente a nosotros: aléjate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí, porque nunca practicaste la verdadera esencia de mi palabra. Cuidado aquí, porque dice el Señor: estas personas que confían en sus propias justicias, estas personas que creen que dependiendo de ellos van a alcanzar el reino de los cielos, les advierto, les anuncio, les doy el spoiler: no van a entrar. Si tú y yo queremos ser genuinos seguidores de Cristo, si tú y yo queremos ser hijos de Dios, si tú y yo queremos llamarnos cristianos en toda la extensión de la palabra, es porque no creemos que nuestras justicias propias sirven para ganarnos la salvación, para ganarnos la vida eterna. Aquí lo único que sirve es creer en Jesucristo, porque Él lo hizo todo. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, como lo hacía este fariseo. Yo ayuno, yo no hago esto como este hombre y despreciar a los demás. El único que tiene mérito en la obra de salvación es Cristo. El único que merece reconocimiento por la obra preciosa que ha hecho es Cristo, no nosotros. Tengamos cuidado en esa parte, porque esto, aunque puede sonar sumamente insignificante, puede ser sumamente sutil, vamos a decirle al Señor: examina mi corazón, examina mi pensamiento, examina todo de mí y por favor saca a la luz todo lo equivocado que hay en mí. Si he hecho justicias propias, perdóname, enséñame a cómo vivir fijando mi mirada en ti y dejando que tu fruto sea el que se manifieste en mi vida. No hacer obras para alcanzar la salvación, porque eso no es una verdad. Espero, chicos, que este tema haya quedado claro, que haya quedado entendido por cada uno de nosotros. Yo espero que el Señor sea el que nos hable como le pido en cada uno de los videos. Ya saben que también aquí abajito les voy a dejar un link hacia una alabanza que nos ayude a meditar en este tema para decir al Señor: en ti está mi salvación, solamente en ti. Por eso es que no puedo confiar en mí, porque yo sí me puedo derrumbar, yo sí me puedo caer, yo sí puedo equivocarme, pero tú no, porque tú eres mi roca firme y el acceso, dijo Jesús, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es nuestro acceso único, exclusivo hacia el Padre.
Y pues bueno chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Ya les comenté lo de la alabanza. Les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.